Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a todas. Estamos acá en Portal Maestro Podcast, un podcast que llamamos No lo entenderías. Le dimos ese título, ¿por qué? Porque Portal Maestro no lo entenderías. Mi nombre es Azul Escabino y estoy en este espacio junto a mis compañeros porque vamos a traer un tema muy especial, muy importante para nosotros, que ya te vamos a contar cuál es. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando nos estés escuchando, para vos que estás ahí del otro lado. Mi nombre es Carla Simeone y hoy estamos acá junto a Azu, junto a Emma también, para tocar un tema especial, que lo vamos a tocar con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha sutileza, que es el tema de los duelos. Duelos. Bueno, acá es Manuel Misutamari y por eso, mirá, en este contexto todo de negro vamos a hablar de duelos. Duelos, bueno, ¿qué es el duelo? Hay una definición de duelo. Si buscamos en el diccionario, claramente la habrá. Por supuesto, podemos buscarla, de hecho, y lo más común es asociar al duelo como ese proceso de la psiquis que necesita cerrar una etapa que duele, que generó dolor. Normalmente asociamos el duelo con la pérdida física de alguien, ¿no? Con la muerte de una persona querida o la muerte de tu mascota o una ruptura amorosa de pareja. Pero cuando hablamos de duelos podemos hablar del proceso del duelo, de duelar algo que cumplió un ciclo y que se cerró una etapa en un montón de aspectos de la vida. Yo siento que hay como etapas de los duelos para cualquier ámbito. Duelo de amor, duelo de amistad, duelo de pareja, duelo de trabajo. También hay un duelo de muchos años trabajando o haciendo lo mismo y hay que duelar esa. A mí me pasó duelar cuando yo dejé de ser maestra jardinera. En realidad sigo siendo maestra jardinera, solo que no lo ejerzo. Duele un poco, tantos años de mi vida dedicándome a estar en una sala con niños muy pequeños para pasar a estar en una sala con adultos, a veces siendo niños muy pequeños. Y también me pasó de duelar esa parte de mi vida, de duelar esa parte de mi historia. Y siento como que para todo hay como diferentes etapas y diferentes tiempos y diferentes momentos. Y no para todos son los mismos. Estoy acá buscando en el diccionario. La primera, bueno, vamos acá a Google, ¿no? Sí, hacemos todo, ¿no? Google, significado duelo, ok, no. Estamos hasta ahí. ChatGPT hoy a pleno. Duelo, la primera que me tiró fue combate entre dos personas. Combate o pelea entre dos personas. Claro. ¡Duelo! Un duelo entre dos. Que no es exactamente el tipo de duelo que estamos abordando en esta oportunidad. La segunda sí vino dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Así que ahí, bueno, hablando de duelos, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo lo atravesamos? ¿Qué tiempo lleva? Sí. No sé, se me vienen como muchas preguntas porque por lo menos siento que hay diferentes duelos. Depende de con qué, esto que hablábamos de relaciones, de personas. Bueno, siento que de relaciones, de personas, cuando digo personas me estoy refiriendo tal vez a la muerte de alguien. Cuando digo relaciones me hablo de separaciones de algo. En trabajos también, ¿no? He conocido personas que tal vez 15, 20 años y atraviesan ese duelo apenas renuncian al trabajo. Tal vez dejan de trabajar porque ya no les hace sentido. Y en todos, creo que primero te genera una emoción, seguro. Sí, obvio. Segundo, es un proceso de no sé cuánto tiempo. Tercero, hay que ver si paramos también a sentir ese duelo. A mí me costó. Siento que uno de los duelos más grandes que atravesé en este último tiempo fue el fallecimiento de mi mamá, que fue hace 2 años, y fue como ese proceso. En un momento me preguntaba, ¿yo atravesé el duelo de eso o no lo atravesé? O fingí demencia, yo me tomé 15 días, pero digo, ¿quién dijo que eran 15 días? No, y es re interesante que, ¿saben qué es de las cosas? O sea, si viste que vos si pones en Google si le preguntás a Google, te completa con preguntas que ya hicieron otras personas, o en ChatGPT ahora, es re común que las personas pregunten cuánto tiene que durar un duelo, ¿no? O cuánto es lo normal o lo recomendable que dure un duelo. En realidad no se puede definir con exactitud. ¿Por qué? Porque hay distintas etapas. Hay una autora que se llama Elizabeth Ross que escribe un montón, Elizabeth Kubler-Ross, que escribe un montón sobre pérdidas y muerte. De hecho, yo la conocí por un libro que me regalaron cuando falleció mi papá hace 10 años. Viste que cuando perdés un ser querido, siempre aparece alguien que te regala una frase, una estampita, una medallita. Bueno, a mí me regalaron un libro que no lo leí por años, porque es parte también del duelo. Y ella habla de fases, de etapas. Y hay que ver en cuánto tiempo estamos en cada una de esas etapas. Me interesa, a ver. Etapa número 1 es la negación. Ni bien, yo lo voy a traer con un ejemplo, y en este caso lo voy a usar como ejemplo en la muerte de un familiar, ¿no? O de un ser querido. La etapa número 1 es la negación. Yo lo asocio a que cuando mi papá falleció, yo no lo creía. Es como que para mí estaba de viaje, estaba de vacaciones. Es como que cada tanto, no sé, estaba haciendo cualquier cosa diaria y decía, mi papá, o sea, no lo estoy viendo, no es que lo voy a ver mañana, lo voy a visitar, no está. Que no sé si alguna vez les pasó, incluso en una separación o en un trabajo, que por ahí te levantás y decís, no tengo que ir a trabajar hoy. Bueno, entonces la primera etapa es la negación, que es un gran mecanismo de defensa.
nos sirve para salir Sí. adelante, que es esto de no caer. ¿Les pasó? ¿Recontra pasó? Eh. Sí, negar que estaba pasando algo, más en por ahí relaciones o más en esto, como decía, cuando dejé de trabajar en el colegio, me pasaba esto, decía, no tengo que volver al jardín a tal, no tengo que planificar. No, quiero que me cuentes más sobre las etapas. Sí, obvio. De- Ahora sigo. Etapa 2 o la siguiente etapa, una vez que superás esto de la negación y que te das cuenta que literalmente esa persona no va a volver o a ese trabajo no vas a volver, pasás a la ira. Aparece el enojo, que eso, bueno, según cada persona, hay personas que realmente se enojan con el mundo, se autodestruyen, se autolastiman. O hay personas que son más moderadas y sienten como esa bronca en el pecho, ¿viste? O ese resentimiento. Pero bueno, es importante pasar por cierto enojo o decir por qué a mi mamá, o por qué esta enfermedad, o por qué este accidente, o como hacerse esas preguntas desde la ira. Luego que pasaste por la negación, Por la ira. aparece una etapa de negociación. Es como que querés empezar a integrar esa situación Ok. en tu vida. Es como, bueno, a ver, pará, ¿qué vuelta le encuentro? Que generalmente si haces terapia y demás, podés empezar a trabajarlo desde ahí, ¿no? Como negociar, decir, bueno, esto sucedió, qué sé yo. Luego de esto, es normal que aparezca la tristeza real. O sea, ni bien muere una persona, lógicamente aparece, ¿no? Una tristeza enorme. Puede estar tenida por el enojo, por la ira, ok. Pero luego que ya pudiste pasar esta etapa de la negación, de la ira, de esta negociación, aparece una tristeza genuina, esa cierta depresión, ¿no? De decir, che, toqué fondo. Pero luego de eso, la buena noticia es que llega la aceptación. Es como que ya sería como una curva descendente, ¿no? Sucede algo en tu vida, empezás a caer, a caer, a caer, llegás a ese punto máximo de depresión, de decir, ya está, listo, ya entiendo que esto es real, que esto pasó, que no lo voy a resolver negociando con nada. Y luego de ahí viene la aceptación. Y yo creo que cuando ya entras a la etapa de la aceptación, es que el duelo ya empieza como a cerrar cerrarse su y ciclo. volvés a desear la vida, a mirar hacia adelante. Tal vez si el duelo es en una relación de pareja, luego de pasar por toda esta curva, empieza a aparecer un deseo genuino hacia otras personas o deseos sobre tu vida de hacer cosas nuevas. Y también creo que tiene que ver como el primer año, ¿no? Porque durante el primer año, tanto sea para el duelo que sea, tanto para una separación o para la muerte de algún familiar, algún amigo o quien sea, esa primer falta, ¿no? El primer cumpleaños sin, la primer Navidad sin, las primeras vacaciones sin. Cuando pasa eso, o por lo menos desde mi experiencia, como que las cosas, tal vez estas fases ahora como que empiezo como a poner las piezas de rompecabezas en su lugar, como que empieza a mermar. Obviamente que cuando alguien muere hay un vacío que nadie lo ocupa, que esa persona ya no está más y ya no está más. Simplemente que con el tiempo todo como va mermando, igual como cuando soltamos alguna relación o soltamos algún trabajo, como que el tiempo hace que lo vemos muy lejano. Sí. O por lo menos a mí me pasó cuando mi papá se murió, que dije, ¿y ahora qué? Y si bien en mi caso yo sabía que en algún momento esto iba a llegar, sentía como la sensación, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a hacer sin la ausencia de mi papá? Y hoy a la distancia lo recuerdo en muchos momentos que lo mantengo vivo con historias, con costumbres que sostenemos con mi familia, que tal vez él las trajo, entonces hoy como que lo honramos desde ese Claro. lugar, solo que fue pasando con el tiempo ya. Mi papá hace 4 años que falleció. No sé si hay un tiempo para el duelo, o no sé cuál es el tiempo para el duelo. Sí, creo que se trata de ir como buscando la manera de que esa ausencia, sea cual sea, empiece como a bajar y no quedar atrapados ahí, porque si no, tanto sea laboral, amoroso o una ausencia física que ya no está en este plano, si nos quedamos atrapados ahí es donde después no podemos relacionarnos con otra persona o estamos tan atrapados en la muerte de algún familiar que no podemos salir a trabajar porque estamos atrapados en eso, o comparamos, si es el duelo de un trabajo, comparamos mucho ese trabajo, entonces no encontramos un trabajo que nos llene tanto como ese trabajo que estuvimos tanto tiempo y que todavía estamos duelando. Sí, las escucho. Estuve muy Estás atento. atento. Estuve muy atento escuchando y a la vez pensando que primero voy a compartir por ahí. Se me vinieron como 3 duelos, ¿no? Acorde a lo que compartían, 3 duelos, cómo los viví o cómo los atravesé. Lo que sí quisiera por ahí también comentar es que tal vez nos estás escuchando, no tenemos la verdad absoluta de nada. No, obvio, o sea, son siempre puntos te de vista. compartimos Hablamos de nuestra experiencia. Claro, experiencia, teoría, todo lo que venimos leyendo, informando y eso, compartir y hacer, digo, ¿no? Lo saco del marco de la vida porque ya veo que alguno dice, porque lo que están diciendo. No esto- es exactamente. Claro, exacto. Y a mí se me viene, creo que depende del tipo de duelo, de lo que sea, va a tener como un grado de intensidad o impacto, porque, no sé, pienso, ¿no? 3 duelos, los últimos 3 duelos que viví, una ex relación, mi mamá que falleció y un trabajo que dejé y tomé, ¿no? El desafío de ir a un nuevo trabajo. Y siento de que en mi rol en la experiencia que pasé, no sé, el salto cuántico de un trabajo a otro, no me costó, digamos, no lo sentí tanto, lo atravesé pim pam pum y seguí recontra mil enfocado y con ganas.
Golpeé el micrófono, perdón. Te pega el micrófono, Carla. Igual sabes que no concuerdo tanto, o sea, vos lo viviste así, obvio, pero para mí no tiene que ver con que, bueno, no sé, yo lo que entendí, bueno, la pérdida de un familiar se vive con mayor dolor, que un trabajo lo superé enseguida. Porque a veces pasa que de repente te mudaste de casa. O estás duelando una etapa de tu vida, ¿no? Cerraste los 30, los 40, o saliste de la adolescencia. Y por ahí eso lo vivís con un nivel de angustia que pareciera que es el fin del mundo. Y otro te puede decir, ay, bueno, ni que se te hubiese muerto un familiar. No, es que no pasa por el evento. Claro. No es lo que me pasó afuera, sino es cómo te encuentras vos, qué herramientas tenés, cómo lo estás pudiendo sobrellevar, con quién contás, ¿viste? Como que a veces hay cosas que parecen chiquitas y te agarran y te cachetean. Yo creo que con el tema del laburo tal vez pase porque, no sé, en tu caso porque conozco la historia, obviamente, cambiaste por algo que te apasiona. Sí, entonces, tal vez por esa razón, un poco también a mí me pasó. Yo cuando dejé la escuela, si bien fue un duelo de muchos años haciendo algo, yo estaba feliz. Y eso que yo renuncié en pandemia y pasaron un montón de eventos a través de esa. Sí, me dejó de amor. Me dejó de amor. En un montón de eventos. Más allá de todos los eventos que pasaron, yo volvería a renunciar al cole para elegir la vida que hoy tengo. Solo que en nuestro caso, por ahí que es muy parecido, porque los dos renunciamos al colegio. Sacamos Marco Alberto, fuimos docentes. Somos docentes, solo que no ejercemos hoy eso. Gracias. Los dos renunciamos para hacer algo que nos apasiona. Tal vez si vos te hubiesen echado, o a mí me hubiesen echado, y me hubiese quedado como, ¿y ahora qué? Y eso tal vez que ahí sí está el punto de duelar el trabajo. Sí, por eso traía, yo traía mi experiencia. Ahora explícalo nosotros. Traía mi experiencia. Y algo más, porque ya que estamos los tres de negro, que fue una medio casualidad, no casualidad, yo recuerdo, o sea, en realidad no recuerdo de ver, pero en la antigüedad, y los que son más 30, más 40 tal vez concuerdan conmigo en esto, antes pero existía la figura de la viuda, ¿no? O de la señora toda de negro. No es que yo tenía a mi vecina, no sé, pero existía. Pero yo sé, mi abuela me decía que estuvo meses. De luto, ¿viste? De luto, pero luto. Ventana cerrada, persiana cerrada, no se podía abrir la persiana de tu casa porque estabas duelando a tu marido. Eso no lo viví. Bueno, yo tampoco lo viví. Yo tampoco lo viví. Bueno. Pará. Yo lo quiero traer como con una perspectiva de cómo fuimos cambiando como sociedad, ¿no? Y hace años, no sé cuánto, 40 años, lo que sea, estaba como esta figura de la viuda o el viudo, el luto, todos de negro. Yo no sé hasta qué punto es mejor o peor, creo que caer en esa, ¿viste? Comparación de en otros tiempos. Pero qué interesante, porque hoy vivimos en una sociedad donde esos estereotipos, o sea, como que no necesariamente tenés que estar de negro y probablemente nadie te va a estar juzgando si a un velorio no vas vestido de negro o si te tomaste la vida. Pero, ¿qué pasa cuando a veces ya nos pasamos de mambo y no hacemos luto, no nos vestimos de negro y además queremos evitar? O sea, aquí no ha pasado nada, ¿viste? Como que me voy al otro extremo, me polarizo. No sé, yo no perdí nada, no se murió nadie, no me duele nada, ningún duelo hay que hacer. Sí, y ahí creo que le pones como 100% mental y correte de lo emocional porque, bueno, que tiene que ver un poquito con el capítulo anterior que hablábamos, ¿no? De mostrar la vulnerabilidad y cómo lo llevan adelante. Así que también ahí creo que tiene que ver. Pero bueno, yo por lo menos siento de que la intensidad del duelo tiene que ver con, depende el proceso, las herramientas, cómo los esté llevando y de qué se trate. Y también se me venía que el proceso, ¿no? El tiempo. Estamos muy acostumbrados a días, ¿viste? Bueno, ¿cuántos días, cuántos meses? Y en realidad hay un proceso que lo aprendí hace un tiempito, ¿no? El proceso del tiempo, que en realidad no es cronológico. O sea, no es con días, es algo que vivimos en el paso a paso y que no sé cuánto es. Así que siento que un poquito de eso, no sé, agrego eso. No, es que yo no puedo decir, o no me atrevo a decir, hay un tiempo, tal vez algún psicólogo que nos esté escuchando pueda decirnos, sí, el tiempo ideal para el duelo es para un duelo de una familiar muerto, para un duelo de pareja. No lo sé. Voy con una pregunta así, impactante, que me bajó. Así, choco. A ver. ¿Cuánto crees que en tu experiencia llevaste el duelo de tu papá o de mi mamá? ¿Cuánto creemos? O cómo, al día de hoy, ¿cómo creemos nosotros? ¿Lo atravesamos? Yo creo que en mi caso lo de mi papá era un duelo que venía duelando porque mi papá estaba en un momento de su vida en donde ya sabíamos que en algún momento iba a pasar. Entonces, en mi caso, desde mi experiencia, era algo que yo ya venía procesando antes. Bien. Sí, obviamente, cuando llegó el momento me impactó porque fue la muerte de mi papá y bueno, más allá que yo lo venía como ya trabajando desde antes, me impactó. Ahora, voy a hablar por mí, obviamente jamás hablaría de los duelos que vivieron mi familia con respecto a eso, sí. Como que no siento que haya sido como largo mi duelo con respecto a mi papá, solo porque viví muy cerca de mi papá, disfruté muchísimo a mi papá sus últimos momentos, como que me puede dar el gusto de estar mucho con él, muchas charlas, muchas conversaciones. Siento que no me quedó nada. Mira, mi mamá siempre dice algo. Azul y yo somos primas, para quien no sepa. Somos primas hermanas. Y mi mamá, cuando se murió nuestra abuela,
yo le pregunté a mi mamá por qué no había llorado. O sea, me pareció como muy raro, ¿viste? Que se murió tu mamá. Y ella me dijo algo como que dije, wow, tiene razón. Y me dijo, yo disfruté muchísimo a mi mamá en vida. A mí no me quedó nada para disfrutar a mi mamá en vida. Entonces, ¿por qué la voy a llorar? Si yo todo lo que tuve con mi mamá lo pude hacer con ella en vida. Entonces, ¿me duele la muerte de mi mamá? Sí, claro, solo que no estoy como llorándola. Claro. Y es tan real. Sí. Es tan real, porque esperamos a que alguien se muera para decir, ¿por qué no compartí? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no sentí? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no lo busqué? Bueno, en mi caso, me ocupé de compartir muchísimo con mi papá y por eso siento que el duelo no se extendió en el tiempo. Lo recuerdo con mucho amor, esto que les decía, me encargo de muchas enseñanzas de él, compartírselas a mis hijos, muchas cosas de él que hacía, sostenerlas en el tiempo y disfrutarlas como... ¿cómo se dice? Como cábalas, ¿no? ¿Cómo se dice? Rituales, mantenerlos de generación en generación. Ok. A mí me encantaría que mis hijos hagan lo que hacía mi papá y así lo pasemos y su familia se siga pasando. Ese es mi... Es ese como es la tu experiencia. peli, esto que decís, Car, es re lindo y es como la peli de Coco, que si la vieron, que el Hermosa. mensaje un poco es que existimos mientras alguien nos recuerde. Total. Entonces, Uf. más allá de la pérdida de un ser querido, poder decir, bueno, voy a honrarlo sirviendo, poniendo la mesa como él hacía, o yendo a la cancha porque él era Sí, de tal tal cual. club, o nombrándolo, mientras de generación en generación se transmita algo de eso, creo que el mensaje es medio alineado al de la peli, que es muy lindo. ¿no? Exactamente. Sí, ¿sabes qué? Se me vino también que hubo un participante de los talleres que me compartió una frase que me dijo, después de toda la experiencia, decía, siempre que mantenemos el recuerdo, esto que decís, inmortalizamos el alma de esa persona, ¿viste? Y me dijo, me lo compartió y me quedó esa frase. Es Esto lindo. Es que como- inmortalicemos almas, recordando a las personas. Y es Así que esperanzador. Y también, si yo pudiese dejar un mensaje, obviamente que no hay el proceso no existe el proceso No. perfecto, pero me parece que está bueno que estos temas de la muerte, de las pérdidas, los duelos, si vos lo tirás en un grupo de amigos o en tu familia, no falta la persona que te diga, ay no, por favor, qué depresión. Ay, cambiemos de tema, que por Dios, qué miedo hablar de esto. Y en realidad la muerte es parte de la vida, la pérdida tiene que ver también con cerrar un ciclo, aceptar, algo nuevo va a suceder. Sé que es una mirada muy new age, muy canchera. Obviamente que duele, sufrís y demás, pero permitirnos hablar del tema, ponerlo en palabras, si no fue un ser querido el que perdiste y demás, y estás súper triste porque se murió tu mascota, también validar eso, ¿no? O esto que decíamos antes, una etapa de la vida, una pareja, una amistad, un grupo de amigos, o te fuiste del país y también como validar todo eso que te pasa. Creo que eso hace que no se haga crónico, que después no estés repitiendo patrones o queriendo tapar agujeros porque hay un vacío ahí que no te encargaste de curar o de sanar. ¿Algún duelo de Y- ustedes? Y una manera, creo que Bueno, esto que traes. muchos. Chau. No, creo que una manera también esto de gestionarlo es hablarlo. Por lo menos, a mí me pasa un poco parecido a vos con respecto a lo de mi mamá cuando falleció. Acompañé 4 años la enfermedad que tenía en ese momento y siento que ya mentalmente ya venía preparado, disfrutando en ese momento con la psicóloga que me acompañaba. Me dijo, disfrutaba como pepitas de oro, me decía, ¿viste? Mi mamá tenía Parkinson rígido, así que en esos procesos fue como entender eso, incorporarlo y iba disfrutando las pepitas de oro que era momento de conexión, de disfrute y eso lo fui incorporando. Entonces cuando llegó el momento de la decisión era como, bueno, ya está, llegó el momento y acá fue hablar, gratitud, digo, no, estoy muy parado en eso hoy en día, entonces compartir, hablar y una vez que ya en cuerpo físico no estaba, era como, bueno, ahora empezó esto que ya venía pensándolo, entonces siento que mentalmente ya me preparé, corporalmente o emocionalmente lo viví en esos días que pasaba y al día de hoy, bueno, la extrañé, tipo, digo, ¿sabes qué? Amaría tener un abrazo de mamá con todo, solo que no va a ser, sí que me encargo de inmortalizar su alma a través de este recuerdo donde Sí. pongo en mente imágenes donde mi mamá estaba en los mejores momentos que disfruté, y desde ese lugar siento de que hoy en día ya atravesé el duelo de mamá. Bien. ¿Cuánto duró ese proceso? No lo sé, porque vuelvo a decir, cronológicamente te digo, falleció hace 2 años. Claro. Ahora, yo en mi proceso, y ahora te lo cuento y no se me sale una lágrima, ¿no? O sea, digo, no estoy llorando, Claro, sí me y que agarra eso como también la... no te hace no sentirla, porque también por ahí decís, ay, pero ¿cómo puedes hablar de la muerte de tu mamá y no angustiarte? Bueno, No, al contrario, algo para atravesar duelos, por ejemplo, cuando se fallece alguien, ¿no? En el plano de acá físico, me sirvió y me apoyó, además de todas mis herramientas, el libro Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Ahí reinterpreté bastante lo que es la muerte física. Fui a ver también a una medium, Noelia Pase, y eso también fue incorporar
¿cómo decirte? Herramientas, conocimientos y reinterpretaciones. Y hoy Sí, en te día, aporta una nueva perspectiva. Sí, ¿no? ni Como hablar. que lo ves no como un final, sino como. Hoy estoy como para instaurar lo que hace en México y festejemos la muerte, vamos arriba. Bueno, no sé, no quisiera tampoco tener que tomar esa decisión. Bueno, si me pasa algo, festejen, viejo. Ok. ¿Vamos? Hay Conmigo una canción también, de ¿eh? Babasónicos que es muy buena. Listo, que decila que la habla de ponemos el esto. día de cuando esté. Ya, A y ver esa- cuál. y ese te digo que no está mal, ¿eh? ¿Cómo te gustaría que te despidan de este plano? Sí. Si lo elegís, porque también por ahí hay mucha gente, ya, así como dijiste vos, no quiero hablar de eso ni loca. Si lo elegís, hasta elegí cómo querés que te despidan de este plano. Sí, Sí, literal. sabemos que este tema va a traer cola, así que también Repercusiones. queremos sus comentarios, sus puntos de vista. Me parece que lejos de pararnos de una vereda o de la otra, este tipo de temas están buenísimos Recontra. para enriquecer el diálogo, para enriquecer la mirada, para que por ahí algo que ni se te ocurra hablar o que no lo hubieses pensado nunca de otra manera, escuchas a otra persona o un comentario o algo así, te puedes sumar también para tus procesos. Así que hermoso tema el de hoy, amigos. Hermoso tema, Gran duelos. tema. Duelos. Nos vemos la semana que viene con nuevas propuestas que nos fueron compartiendo en Instagram. Y suscríbete a YouTube, Portal Ey, Maestro, y re. seguinos en Instagram, portal.maestro. Me encanta. Vamos a seguir con todo, ¿eh? No lo entenderías. Me gusta esto del stream. Nos Vamos vemos. arriba. Chau, chau.